La mano del doctor temblaba. Tenía décadas de experiencia. Había visto huesos rotos, cuerpos destrozados por accidentes, incluso niños al borde de la muerte. Pero nunca, jamás, algo como eso. Apretó los labios mientras seguía mirando la pantalla del ultrasonido. La imagen era clara, demasiado clara. Sofía, la chica en la camilla, no decía nada. Solo miraba al techo, su cara pálida, el cuerpo inmóvil. Su padre, sentado en la esquina, observaba en silencio, frío, tenso, dominante. El doctor tragó saliva. María, susurró a su asistente. Apaga el monitor. Ahora. Ella lo miró confundida, pero obedeció. El brillo azul desapareció de la habitación, y en ese instante, el silencio fue más fuerte que cualquier grito. Horas antes, todo parecía normal. La clínica de Pinewood, en un pueblo tranquilo de California, estaba por cerrar. El doctor Thomas Bennett rellenaba los últimos formularios del día cuando notó que en la sala de espera quedaban dos personas. Un hombre grande, corpulento, con una camisa azul claro, y junto a él, una chica con sudadera roja, los hombros encorvados, sin levantar la vista del suelo. Parecía enferma, o asustada, o ambas cosas. ¿Víctor Eagle?, preguntó el doctor. Acercándose, el hombre se levantó, sonriente. Doctor Bennett, gracias por recibirnos sin cita previa. Claro, ¿y ella es tu hija? Sofía, respondió él antes de que la chica pudiera abrir la boca. El doctor la observó. No dijo ni una palabra, ni una mirada, nada. Vacío, total. Los atenderé en un minuto, dijo el doctor, aunque ya algo dentro de él se encendía. Una alarma suave, pero persistente. De vuelta en su consulta, María, su asistente, entró rápidamente. Doctor, hay algo raro con ellos. ¿Raro cómo? Él respondió todo por ella. Ni siquiera la dejó decir su nombre. Y cuando intenté hacerle preguntas, la interrumpía. Pero lo peor fue su mirada. No me vio. Es como si estuviera apagada. El doctor frunció el ceño. Viven a 3 casas de la mía. Lo conozco. Parece duro, pero nunca sospeché nada. María negó lentamente. Doctor, no es dureza. Es algo más. Y mire esto. Le pasó el historial que acababa de completar. Edad, 14 años. Motivo de consulta, sospecha de embarazo. El doctor se quedó en silencio. ¿Embarazo? Eso dijo él, pero ella, ni una palabra. Doctor, algo no encaja. El doctor apretó la mandíbula. Hazlos pasar. Víctor entró agarrando a su hija por el hombro, guiándola como a una marioneta. Ella no dijo nada, solo obedecía. Gracias por atendernos, doctor. Mi hija, creemos que está embarazada. Queremos confirmar cuánto tiempo tiene. Sofía, dijo Thomas con tono suave. ¿Cómo te sientes? Pero antes de que pudiera decir nada, Víctor respondió. Ha estado con náuseas, mareos, y dice que le duele el estómago. También ha estado muy cansada. El doctor lo miró un segundo de más. Luego volvió a enfocarse en la chica. Sofía, ¿te gustaría responder tú? Ella levantó la cabeza apenas 1 milímetro y asintió lentamente. Fue suficiente. Quiero hacerte una ecografía, continuó el doctor, para ver cómo está el bebé y calcular el tiempo exacto de gestación. ¿Está bien? Sofía volvió a asentir, sin mirarlo. María preparó la camilla y ayudó a la chica a recostarse. Cuando levantó su sudadera, el doctor notó que su abdomen estaba tenso, rígido, y que ella se encogía de dolor al mínimo contacto. Aplicó el gel, movió el transductor, y entonces el aire se congeló en la sala. Lo que apareció en la pantalla no tenía sentido. Dios, murmuró el doctor, sin poder evitarlo. ¿Qué pasa?, preguntó Víctor alarmado. El doctor no respondió. Solo siguió mirando. Frunció el ceño, acercó el monitor, reajustó el ángulo. No podía estar viendo eso, no a esa edad, no en esa condición. Sofía está en la semana 28, dijo finalmente. Víctor parpadeó. ¿Qué? Number, es imposible. Eso sería hace meses. ¿La has llevado a otro médico? No, esta es la primera consulta. Y es una niña, añadió el doctor, casi en voz baja. María, de pie junto al escritorio, cubría su boca con la mano.
Pero hay algo más, continuó Thomas, con el ceño fruncido. El abdomen está demasiado pequeño para esa etapa. Esto podría ser un caso de restricción del crecimiento intrauterino. Y hay un latido anormal. Se giró hacia el padre, esta vez con el rostro serio, sin filtro profesional. Señor Eagle, tiene que llevar a su hija al hospital esta misma noche. Víctor entrecerró los ojos. ¿No puede recetarle algo? No. Esto no se trata de medicamentos. El bebé corre peligro. Y ella también. Podemos ir mañana. Está cansada. No, soltó el doctor, más fuerte de lo que pretendía. La habitación quedó en silencio. Y fue entonces cuando Sofía habló por primera vez. Ella patea cuando lo escucha. Todos la miraron. La voz era apenas un susurro, pero cortó el aire como un cuchillo. ¿Qué dijiste?, preguntó María acercándose. Patea cuando escucha su voz, repitió la chica. Y odio que le responda a él. El doctor sintió un escalofrío subirle por la nuca. La pantalla del ultrasonido seguía encendida, pero ya no había nada que necesitara mirar allí. El problema no estaba solo dentro del vientre, estaba sentado en la sala, a solo 2 metros de distancia. El doctor Bennett mantuvo la mirada fija en Sofía. Aquella frase no sonaba como una simple observación. Había algo en su voz, una mezcla de miedo, asco y tristeza contenida que le revolvió el estómago. Víctor, en cambio, ni se inmutó. Siguió sentado, con los brazos cruzados, como si no hubiese escuchado nada. O peor aún, como si ya supiera lo que ella iba a decir. Sofía, dijo el doctor con suavidad, ¿puedes explicarme a qué te refieres con eso? Ella desvió la mirada, su rostro girado hacia la pared. El silencio volvió a instalarse, denso, incómodo. María, aún de pie, intercambió una mirada rápida con el doctor. No necesitaban palabras para entender que aquello no era una simple consulta médica. El aire estaba cargado de algo oscuro, algo que ninguno de los dos quería nombrar todavía, pero que ya estaba presente en la habitación como una sombra. Doctor, interrumpió Víctor con tono firme, le agradecería que mantuviera todo esto en la más absoluta discreción. No queremos que esto se convierta en un rumor por el vecindario. Nuestra familia valora su privacidad. La confidencialidad es parte del protocolo, respondió el doctor, aunque su voz sonó más tensa de lo que hubiera querido. Pero la prioridad ahora es la salud de Sofía y del bebé. Claro, claro, asintió Víctor, acomodándose en la silla. Solo digo que no hace falta exagerar. Seguro que con algunas vitaminas y reposo, todo saldrá bien. El doctor Bennett se obligó a mantener el tono neutral. Respiró hondo. Sabía que no podía actuar con precipitación, pero algo en su interior ya se había activado, y no iba a ignorarlo. Voy a recetarte vitaminas prenatales, dijo, volviéndose hacia la computadora. También ácido fólico y calcio, pero eso no reemplaza lo que realmente necesitas, Sofía. Necesitas un control hospitalario esta noche. Hoy Víctor tomó la receta sin mirar al doctor directamente. Su mandíbula tensa, sus ojos recorriendo la hoja como si leyera algo en otro idioma. La farmacia de al lado aún está abierta, añadió Bennett. Puedes surtirlo allí mientras María ayuda a Sofía a limpiarse. Víctor dudó por un instante. Luego se puso de pie. Está bien, iré ahora mismo. Se volvió hacia su hija. Quédate aquí. Vuelvo enseguida. El doctor observó la forma en que colocó una mano sobre el hombro de Sofía al pasar junto a ella. Firme, controladora, poseedora. Cuando la puerta se cerró tras él, María se acercó de inmediato con una toalla. Vamos a limpiarte, dijo en voz baja. Sofía se dejó hacer, sin resistencia. Pero justo cuando María pasó la toalla por su abdomen, la chica susurró algo que apenas fue un hilo de voz. No quiero que me toque. Ella se mueve cada vez que él entra en la habitación. María se congeló. Ella. ¿Te refieres al bebé? Sofía asintió. Es como si supiera, como si le tuviera miedo. El doctor Bennett, que aún estaba junto al escritorio, giró lentamente. Sofía, dijo, hay algo que debamos saber, algo que no hayas podido decir frente a tu padre. La chica no respondió. Su mirada estaba fija en el techo,
como si se hubiera desconectado otra vez. No estás sola, añadió María con suavidad. Si hay algo, podemos ayudarte. Unos segundos de silencio. No puedo, dijo por fin. Él me mataría, o me quitaría a ella. El corazón del doctor se aceleró. Ya no eran suposiciones. Había miedo real, palpable, vivo. Sofía, dijo Bennett, acercándose con lentitud. ¿Hay alguien más en casa? ¿Tu madre? ¿Algún hermano? Ella negó lentamente. Solo él. Hace años que no veo a mi mamá. Dice que ella nos abandonó. El doctor se agachó para ponerse a su altura. ¿Recuerdas su nombre? Laura. Laura Jensen. Bennett se levantó de inmediato y fue hasta su ordenador. Abrió el registro digital. No había ninguna Laura Jensen asociada al expediente familiar. Solo Víctor Eagle y su hija, Sofía. Voy a intentar contactar con ella, dijo en voz baja a María. Pero necesito pruebas. Algo que justifique una denuncia inmediata. En ese momento, escucharon la puerta principal abrirse. Ya vuelvo, susurró María, y fue a dejar el historial en recepción como excusa. El doctor Bennett se volvió hacia Sofía. ¿Tienes un teléfono? ¿Algo con lo que puedas contactarla? Ella negó. Luego, con un gesto tembloroso, metió la mano en el bolsillo delantero de su sudadera y sacó algo doblado en 4 partes. Se lo tendió con disimulo. El doctor lo tomó sin abrirlo aún. ¿Qué es? Fotos, dijo ella, con la voz quebrada. Las robé de su habitación, antes de venir. ¿Por qué? Porque sabía que nadie me creería sin ellas. La puerta se abrió de golpe y Víctor volvió a entrar, una pequeña bolsa blanca en la mano. ¿Todo bien? Preguntó. Todo en orden, respondió el doctor con una sonrisa forzada, metiendo las fotos en el bolsillo de su bata. María está imprimiendo las imágenes del ultrasonido. En unos minutos estarán listos para llevar. Perfecto, dijo Víctor. Así podremos irnos. Sí, es tarde, y Sofía necesita descansar. Sí, respondió el doctor. Pero recuerda lo que hablamos. Debes llevarla al hospital. Por supuesto, dijo, aunque su voz no transmitía convicción alguna. El doctor asintió, pero por dentro ya había tomado una decisión. Esa noche no iba a dormir. El reloj marcaba las 21:47 cuando la puerta de la clínica finalmente se cerró tras ellos. El doctor Bennett se quedó inmóvil unos segundos, observando cómo Sofía salía con paso lento, flanqueada por Víctor, que la sujetaba del codo como si aún dentro del aparcamiento pudiera escapar. No hubo despedida, ni una mirada atrás. María apareció detrás del mostrador, con expresión tensa. ¿De verdad crees que la llevará al hospital? El doctor negó en silencio. Sacó las fotos de su bolsillo y las desplegó sobre el escritorio. 4 imágenes. No necesitó analizarlas durante más de 3 segundos para que se le revolviera el estómago. ¿Eso es lo que creo que es? Preguntó María, con la voz cortada. Sí, respondió él, con el rostro pálido. Y hay más. Ella dijo que había otras, en su casa, en el dormitorio. María no dijo nada, solo se cubrió la boca con ambas manos. ¿Llamamos a la policía? El doctor dudó. Las fotos eran claras, demasiado claras, pero no eran prueba suficiente de que Sofía estaba en peligro inminente. Él sabía cómo funcionaba el sistema. Necesitaban contexto, confirmación, una segunda fuente. Primero voy a intentar contactar con la madre. Fue hasta su oficina, encendió el ordenador y abrió Facebook. Tecleó Laura Jensen en la barra de búsqueda, cruzando los dedos para tener suerte. Había decenas de resultados, pero uno llamó su atención. Laura Jensen, Pinewood, California. Foto de perfil. Una mujer de unos 40 años, rostro amable y ojos parecidos a los de Sofía. El nombre le sonaba. Quizá la había visto alguna vez, años atrás, en una feria del vecindario. Pero no estaba seguro. Entró en su perfil. Pocas publicaciones recientes. Ni una sola foto con Sofía. Ni una sola con Víctor. Le escribió un mensaje, corto, directo, sin rodeos innecesarios. Hola Laura, soy el doctor, Thomas Bennett. Atendí hoy a su hija Sofía. Necesito hablar con usted urgentemente. ¿Podría confirmarme si tiene contacto con ella? Lo envió y esperó. ¿Y si no responde?
preguntó María, entrando de nuevo. ¿Y si no ve el mensaje? El doctor no contestó. Seguía mirando la pantalla, como si pudiera obligarla a verlo solo con su pensamiento. Pasaron 3 minutos, luego 5. Cuando ya se resignaba a cerrar la sesión, la pantalla parpadeó. Laura Jensen ha visto tu mensaje. Unos segundos después, apareció la respuesta. ¿Mi hija? ¿Está bien? ¿Dónde está Sofía? El doctor se incorporó bruscamente. Es ella. Está viva. Y claramente no tiene idea de lo que está pasando. Respondió de inmediato. Está en Pinewood. La trajo su padre, Víctor. Vino a mi consulta esta noche. Está embarazada de 28 semanas. La respuesta de Laura no tardó. ¿Qué? Eso es imposible. No veo a Sofía desde hace casi 3 años. Perdí la custodia cuando Víctor me acusó de negligencia. No me permite verla. No me permite acercarme a ella. El doctor sintió que algo dentro de él se quebraba. Ya no había duda. El monstruo vivía a solo 3 casas de la suya. Le pidió permiso para llamarla por videollamada. Laura aceptó. La imagen apareció. Su rostro estaba descompuesto, ojos llorosos, voz entrecortada. ¿Dónde está mi hija? ¿Está a salvo? Por ahora sí, respondió el doctor. Pero lo que vi hoy, no puedo dejarlo pasar. Necesito su ayuda para hacer esto bien. No quiero que un error procesal eche a perder todo. Haré lo que sea, dijo Laura. Lo que sea. Pero no me dejen fuera. No esta vez. El doctor asintió. Voy a contactar con servicios sociales y la policía. Tengo pruebas. Ella me las entregó directamente, pero necesito que esté preparada para intervenir si Sofía lo permite. Si logramos sacarla de esa casa esta noche, necesitará un lugar seguro. Tengo todo preparado. Su cuarto, ropa, cuna para el bebé, todo. El doctor colgó con el corazón acelerado. Su decisión ya estaba tomada. Iba a ir a esa casa, con o sin uniforme. Mientras María cerraba el equipo de la clínica, él salió por la puerta trasera con su abrigo en la mano. El aire nocturno era fresco, casi inmóvil. Caminó por la acera en dirección a la casa de los Eagle, guiado solo por la luz tenue de las farolas. Al doblar la esquina y ver la casa iluminada, su instinto se tensó. El coche de Víctor estaba allí. Las luces del salón seguían encendidas. Se detuvo frente a la entrada, su corazón bombeando con fuerza. Golpeó la puerta. Pasaron unos segundos. Víctor abrió. Su rostro, al principio sorprendido, rápidamente se endureció. Doctor Bennett, dijo con voz tensa. ¿Pasa algo? Sí. Noté que no fueron al hospital, respondió él, esforzándose por sonar casual. Me preocupó el estado de Sofía. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Víctor lo observó unos segundos, midiendo cada palabra, cada movimiento. Mi exesposa la llevó. Yo me quedé aquí. El doctor sintió una punzada de hielo en la nuca. ¿Laura? Sí. ¿Por qué? Nada, respondió, fingiendo indiferencia. Solo quería estar seguro. Gracias por su preocupación, dijo Víctor, ya cerrando la puerta. Pero estamos bien. Claro, respondió el doctor, con una media sonrisa. La puerta se cerró, y el doctor se quedó en el porche unos segundos más. Le acababan de mentir en la cara. El doctor Bennett regresó a su casa con el pulso acelerado y las ideas atropellándose en su mente. La mentira de Víctor era evidente. Sofía no había ido al hospital con su madre. Laura ni siquiera vivía cerca. Todo había sido una fachada, una cortina improvisada para mantener oculto lo que estaba ocurriendo en esa casa, a solo 3 viviendas de la suya. Entró sin encender las luces. La casa estaba en silencio, pero su mente no. Cerró la puerta tras de sí, se quitó el abrigo con manos tensas y fue directo a su escritorio. Sacó las fotos que Sofía le había entregado y las colocó boca abajo sobre el escritorio. No podía mirarlas otra vez. Con una mezcla de culpa y determinación, las fotografió con su móvil. Cada una. Un archivo digital, por si desaparecían, por si las cosas salían mal. Las envió directamente a Laura junto con un mensaje breve. Ya he contactado con las autoridades. No estás sola. Se quedó observando la pantalla unos segundos más. Ninguna respuesta inmediata. Era tarde, y sabía que la mujer estaría devastada.
Entonces, abrió su navegador y accedió a los registros médicos internos. Volvió a revisar el historial digital de Sofía. Solo había una visita anterior, de hacía más de un año. Un control de rutina, en el que se había reportado que la niña estaba siendo educada en casa. Ninguna nota médica más. Ninguna vacuna al día. Ningún otro contacto con el sistema. Aislada. Totalmente. El patrón era claro. Sofía no era solo una víctima. Era una prisionera. Invisibilizada. Apretó los puños y se obligó a calmarse. Necesitaba actuar con precisión, con inteligencia, con pruebas. Se sentó, marcó el número de la comisaría local y pidió hablar con el agente de guardia. Cuando una voz masculina respondió al otro lado, expuso la situación sin rodeos. Soy el doctor Thomas Bennett. Esta noche he atendido a una menor de 14 años embarazada de 28 semanas. Me preocupa que esté siendo víctima de abuso dentro de su hogar. Tengo imágenes que podrían confirmar eso. El padre mintió sobre el paradero de la madre, y según ella misma, hay evidencia adicional en la casa. ¿Tiene pruebas inmediatas del peligro?, preguntó el agente, con tono neutral. Sí, respondió el doctor, más firme. Y un presentimiento que no pienso ignorar. Esa niña podría no verla mañana si no actuamos esta noche. El silencio al otro lado fue breve, pero tenso. Envíenos las imágenes. Voy a escalar esto con el detective de turno. Espere una llamada en los próximos minutos. El doctor colgó. Estaba haciendo lo correcto. Pero aún así, la ansiedad se le agarraba al pecho como una garra invisible. Mientras esperaba, se preparó un café. No podía permitirse dormir. No ahora. Sentado en la penumbra de su cocina, con las luces apagadas salvo el resplandor tenue del horno digital, el tiempo se volvió lento, como si todo el universo contuviera el aliento antes de romperse. El teléfono sonó. «¿Doctor Bennett?», dijo una voz grave. «Soy el detective Reynolds. Ya he visto las fotos. Necesitamos más contexto. ¿Puede contarme lo que ocurrió desde el principio?». Thomas relató todo, desde la primera interacción, la actitud evasiva de Sofía, la dominación de Víctor, la ecografía, las palabras exactas que había dicho la niña, el momento en que todo cambió. El detective lo escuchó en silencio. «¿La menor sigue en la vivienda?». «Sí». «¿No han salido?». «Bien. Mándeme la dirección exacta. Voy a enviar una unidad no uniformada para vigilar mientras movilizamos un equipo. Si tiene pruebas físicas, como las fotos, tenga una copia lista. Y, doctor», hizo una pausa, «ha hecho lo correcto. Pero a partir de ahora, no se acerque más a esa casa, no sin nosotros». El doctor asintió, aunque nadie lo viera. «Entendido». Colgó. La llamada trajo alivio, pero no calma. Volvió a su ordenador y abrió el expediente de Sofía una vez más. Había algo que le seguía rondando la cabeza, algo que no encajaba. La fecha de nacimiento, el historial vacío, la forma en que había dicho «ella me responde cuando lo escucha», como si el bebé ya tuviera conciencia, como si respondiera a algo más que una voz. Entonces lo golpeó. Se levantó de golpe, fue al archivador de pacientes y buscó en las carpetas físicas. No era habitual, pero algunos expedientes antiguos aún estaban impresos por duplicado. Encontró el archivo de Victor Eagle. Lo abrió. Y ahí estaba, un antiguo informe de custodia médica. Víctor había declarado en su momento ser padre único. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue un informe del juzgado de familia. Custodia otorgada tras denuncia de abandono por parte de la madre. Sin derecho de visita. Menor bajo tutela exclusiva del padre desde los 7 años. El doctor Bennett sintió un nudo en la garganta. 7 años. Eso significaba que Sofía llevaba 7 años viviendo con él. Sin escuela. Sin revisiones. Sin contacto externo. Lo que había visto hoy era solo la punta del iceberg. Afuera, una patrulla sin luces se detuvo discretamente frente a la casa de los Eagle. Thomas se asomó entre las cortinas. Un agente bajó, habló por radio y permaneció frente a la acera, fingiendo revisar algo en el capó. La red comenzaba a cerrarse, pero el tiempo corría, y la sensación en el pecho del doctor no desaparecía.
Algo estaba a punto de estallar. El reloj marcaba las 22:35 cuando el doctor Bennett volvió a mirar por la ventana. La patrulla seguía allí, inmóvil. El agente de paisano fingía hablar por teléfono, pero no quitaba la vista de la casa de los Eagle. Era una presencia tranquilizadora, pero también un recordatorio de que la situación ya había cruzado el umbral. Ya no era solo una sospecha. Ya no era solo medicina. Ahora era protección, urgencia, supervivencia. Sonó su teléfono. ¿Doctor Bennett? Era el detective Reynolds, esta vez con un tono más tenso. Vamos a movernos. Tenemos la autorización. Iremos a hablar con el padre, pero necesitaremos su testimonio una vez tengamos a la menor fuera. ¿Puede estar preparado? Sí. Estoy en casa. Vivo a 3 casas de distancia. Perfecto. Si llega a haber algo extraño, cualquier movimiento, me llama inmediatamente. Entendido, respondió el doctor, pero su mente ya estaba en otra parte. No podía esperar más. Agarró la chaqueta, metió las copias impresas de las fotos en un sobre y salió por la puerta trasera. Caminó rápido, directo, con el pulso retumbando en los oídos. Su instinto era claro. Sofía necesitaba saber que no estaba sola, que alguien estaba al otro lado. Al llegar frente a la casa de los Eagle, notó que las luces seguían encendidas. El coche de Víctor estaba aún en la entrada. Golpeó la puerta. Una vez, dos, tres. Tardó. Pero finalmente, alguien abrió. Sofía. Tenía la sudadera roja puesta y los ojos muy abiertos. No dijo nada. Solo lo miró como si ver al doctor frente a su casa fuera un milagro que no sabía si podía creerse. ¿Estás bien?, susurró él. Ella tragó saliva. Luego asintió muy levemente. Miró hacia atrás, dentro de la casa. ¿Está él aquí? Sofía dudó. Luego abrió la puerta solo lo suficiente para que él pudiera ver parte del pasillo. La televisión sonaba desde el salón, pero no había nadie a la vista. Solo por un segundo, dijo ella, bajísimo. El doctor entró. El aire olía a humedad, cerrado. La sala estaba mal iluminada, apenas una lámpara de pie encendida. Había una caja de pizza en la mesa, medio abierta, 2 platos, uno vacío, uno intacto. Sofía lo condujo hacia el pasillo. Caminaba despacio, como si cada paso pudiera activar una trampa. No tengo mucho tiempo, susurró ella. Él está en el baño. ¿Te ha hecho daño? No todavía. ¿Todavía? Se enfadó porque no quería comer. Dijo que si no como, ella tampoco, que eso es irresponsable. El doctor la miró con un nudo en la garganta. La forma en que hablaba de su embarazo no era la de una adolescente confundida, era la de una niña rota, obligada a proteger una vida dentro de otra prisión. ¿Dónde están las otras fotos?, preguntó él. Ella miró hacia arriba, hacia el segundo piso. Su dormitorio. Hay una caja metálica en el armario. Tiene un candado pequeño, pero no lo cierra siempre. ¿Crees que puedes traerlas? Lo intentaré. Antes de que pudiera moverse, escucharon el sonido del retrete. Agua bajando. Luego pasos. Sofía se puso rígida. Vete, ya, por favor. El doctor asintió. Dio media vuelta y alcanzó la puerta justo cuando Víctor apareció en el marco del pasillo. Su rostro se congeló al verlo. ¿Doctor Bennett? El tono era neutral, demasiado neutral. Perdone, dijo Thomas fingiendo calma. Sofía me envió un mensaje. Dijo que no se sentía bien y quería hablar conmigo. Víctor entrecerró los ojos. ¿Ella le envió un mensaje? Sí, por Facebook. Me preocupó. Quería asegurarme de que estuviera bien. Víctor bajó la mirada hacia Sofía. Ella mantuvo la cabeza gacha, sin decir nada. Todo está bien, doctor. Gracias por preocuparse. Aún así, insistió Bennett. Mañana tengo que enviar un informe a los servicios sociales. Cuando hay menores embarazadas, es obligatorio. Necesito confirmar que ha sido llevada al hospital. La mandíbula de Víctor se tensó. Iremos mañana. Como dije, no se preocupe. Bien. Solo quería dejarlo claro. El doctor dio un paso hacia atrás. Buenas noches, Sofía. Ella alzó la mirada solo un segundo. Pero en ese segundo, sus ojos lo dijeron todo. No me dejes. Hasta mañana, respondió él, y salió. La puerta se cerró.
Pero esta vez no escuchó el clic de la cerradura. Solo silencio. Corrió las 3 casas de regreso, como si llevara fuego en los talones. Al entrar, tomó el teléfono y marcó directamente al detective Reynolds. Está allí. Sofía está en peligro. El tipo sabe que estoy sospechando. Muévanse. Ya. Ya estamos en camino, respondió el detective. Llegamos en menos de 2 minutos. Manténgase alejado. Y doctor, gracias por no rendirse. Colgó. Luego se asomó a la ventana. En la distancia, vio las luces intermitentes apagadas de los coches policiales aproximándose en silencio. 3 unidades. Tácticos. Y mientras los oficiales se posicionaban discretamente alrededor de la casa de los Eagle, el doctor Bennett supo que aquella noche no acabaría con un informe, ni con una receta. Aquella noche iba a cambiarlo todo. Las luces intermitentes azules apenas se veían, pero el zumbido silencioso de los motores policiales flotaba como una amenaza en la noche. 3 patrullas se deslizaron por la calle como depredadores, apagadas, tácticas, rodeando la casa de los Eagle, sin que los vecinos se percataran aún. El detective Reynolds bajó de su coche, revisó las fotos que el doctor Bennett había enviado y habló por radio. Posible menor en peligro. El objetivo podría estar armado o inestable. No se entra hasta mi orden. Desde la ventana de su casa, el doctor Bennett observaba la operación con el corazón en la garganta. El vecindario estaba sumido en una calma irónica, como si ignorara que, tras una de esas puertas, una niña embarazada de su propio padre estaba a punto de romper el silencio. Dentro de la casa, Sofía caminaba en puntillas hacia las escaleras. El corazón le latía tan fuerte que pensaba que Víctor podría oírlo desde el salón. Él había vuelto a sentarse en el sofá, con la televisión encendida en un volumen apenas audible. Su pizza seguía allí, intocada. ¿Dónde vas?, preguntó sin mirarla, como si lo hubiera intuido. A por una manta, respondió ella. Tengo frío. Silencio. No tardes. Fue lo único que dijo. Ella subió. Cada escalón crujía, como si conspirara contra ella. Al llegar al dormitorio de Víctor, cerró la puerta con cuidado y fue directo al armario. Dentro, entre camisas ordenadas meticulosamente, estaba la caja de lata. No tenía candado, solo una tapa vieja, abollada en una esquina. La abrió. Su aliento se detuvo. Montones de fotos, sobres, papeles, una llave USB, una cámara vieja, y lo peor, ropa interior infantil, cuidadosamente doblada. La mano le tembló mientras tomaba lo más que podía sin hacer ruido. Su plan era bajarlas escondidas en su sudadera, pero al girarse para salir, escuchó pasos. ¿Qué haces?, gritó Víctor desde abajo. El terror la paralizó. Sofía subía las escaleras. Ella actuó por instinto. Abrió la ventana del dormitorio, miró hacia la calle, y allí lo vio, al doctor Bennett, mirando, y al lado de él, un policía. Sofía se asomó medio cuerpo, con las manos alzadas. Aquí, gritó. Estoy aquí. Víctor irrumpió en la habitación. Su rostro no era humano. Era ira, control perdido, desesperación cruda. ¡Cállate!, gritó mientras se abalanzaba hacia ella. Pero era tarde. Afuera, el detective Reynolds sacó su arma. Tenemos contacto visual. Está en el segundo piso. El sospechoso está dentro. Vamos, ordenó a su equipo. Los agentes se movieron como una marea bien entrenada, cercando puertas, ventanas, puntos ciegos. Uno de ellos colocó una escalera al balcón. Otro rodeó la parte trasera de la casa. Dentro, Sofía forcejeaba. Víctor intentaba cerrarle la boca, pero ella se aferró al marco de la ventana con todas sus fuerzas. La caja de lata cayó al suelo y las fotos se desparramaron por la habitación. ¡Maldita sea!, escupió Víctor. Todo esto es tu culpa. Ya no puedes hacerme daño, gritó ella, su voz desgarrada por el pánico. Víctor tiró de ella hacia atrás, pero entonces el cristal de la planta baja estalló. Una granada aturdidora llenó el salón de humo. Gritos, órdenes, el ruido de botas golpeando madera. ¡Policía! ¡No te muevas! ¡Suelta a la niña! En segundos, los oficiales irrumpieron en la planta superior. Sofía apenas tuvo tiempo de retroceder antes de que uno de ellos empujara a Víctor al suelo con un placaje seco. El resto lo encañonó, rodilla en la espalda, esposas en la muñeca.
No tienen derecho. Esta es mi casa. Mi hija. No, ya no, dijo el detective Reynolds, entrando con rostro de hielo. Ya no es nada tuyo. Sofía se dejó caer junto a la pared, temblando. Uno de los agentes la cubrió con una manta térmica. Otro recogió las fotos esparcidas por el suelo y las metió en una bolsa de evidencia. ¿Estás bien?, le preguntó Reynolds. Sofía asintió, con lágrimas resbalándole por el rostro. No podía hablar, no aún, pero había resistido, había gritado, se había expuesto y lo había conseguido. Abajo, el doctor Bennett cruzó el jardín corriendo. Un oficial le bloqueó el paso al principio, pero Reynolds asintió desde la puerta. Déjenlo pasar, es el médico, y el que lo denunció todo. Bennett subió corriendo las escaleras. Encontró a Sofía sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, la manta sobre los hombros. Estoy aquí, dijo él, arrodillándose a su lado. Ella levantó la vista, los ojos rojos, la respiración entrecortada. ¿Estoy a salvo? El doctor la miró con fuerza contenida y la voz quebrada. Ahora sí. Y por primera vez desde que la había conocido, Sofía soltó el aire con alivio. Había dejado de huir. El reloj marcaba las 12:12, cuando la ambulancia abandonó la casa de los Eagle, con las sirenas apagadas, pero a toda velocidad. En el interior, Sofía yacía en una camilla, conectada a monitores y sueros. A su lado, el doctor Bennett sostenía su mano. No había hablado casi nada desde la intervención. Solo una frase repetida en susurros, como un mantra. ¿Y si el bebé no está bien? Estás a salvo ahora, repetía él. Y haremos todo lo que esté en nuestras manos por ella. La ambulancia llegó al hospital del condado en menos de 10 minutos. Allí los esperaba el equipo de urgencias obstétricas, liderado por la doctora Gabriela Ramírez, especialista en embarazos de alto riesgo. En cuanto abrieron las puertas traseras, el personal médico se movilizó con eficacia quirúrgica. Semana 28. Restricción del crecimiento intrauterino. Latido fetal irregular. Trauma emocional grave, resumió Bennett, mientras empujaban la camilla hacia el área de evaluación. Vamos a hacerle una ecografía de emergencia, exámenes de sangre y administrar corticoides para acelerar la maduración pulmonar del feto, respondió la doctora sin detenerse. También iniciaremos un protocolo de estabilización emocional. Mientras el equipo se encargaba de Sofía, Bennett se retiró a la sala de espera. Minutos después llegó Laura Jensen, jadeando, con el rostro bañado en lágrimas. Al verlo, se detuvo en seco. ¿Dónde está? Dentro. Está en buenas manos. Laura se cubrió la boca con ambas manos, luchando por contener el llanto. Había corrido desde su coche hasta el hospital sin pensar. Solo quería verla. El detective Reynolds llegó poco después, acompañado de una oficial de protección infantil, Sarah Parker. Llevaban las fotos, la caja de pruebas y la orden judicial ya en trámite. ¿Se encuentra en condiciones de declarar?, preguntó Reynolds. Denle tiempo, dijo Bennett. Pero cuando esté lista, va a contarles todo. Me lo prometió. Oh, no es necesario que hable esta noche, intervino Sarah Parker. Pero sí necesitamos saber si podemos dejarla con su madre temporalmente. Bennett miró a Laura. ¿Tienes dónde recibirla? Sí, respondió ella con decisión. Tengo su habitación lista desde hace 2 años. Todo, hasta una cuna. Estaba esperando que alguien me diera la oportunidad. Entonces probablemente la tengas, respondió la trabajadora social. Pero primero debemos hacer la evaluación del entorno, y Sofía debe aceptarlo. Media hora después, la doctora Ramírez salió de la unidad. Está estable. El bebé responde mejor que cuando llegó. Iniciamos medicación para el corazón fetal y la ecografía no muestra desprendimiento de placenta, lo cual es un alivio. Pero Sofía está emocionalmente al límite. Solo quiere ver a su madre y al doctor Bennett. Los condujeron a una sala privada. Allí estaba Sofía, conectada a monitores, con la mirada fija en el techo, pero sin lágrimas. Cuando vio a su madre, sus labios se curvaron en una mueca triste y frágil. Mamá. Laura corrió hacia ella. Se arrodilló junto a la cama, acariciando su cabello con una mezcla de ternura y culpa. Estoy aquí, Sofía. Lo siento tanto. Perdóname. Sofía negó con la cabeza lentamente.
No fue tu culpa. El doctor Bennett se acercó también, tomando una silla junto a la cama. ¿Cómo te sientes? Como si por fin pudiera respirar. El detective está aquí, y también una trabajadora social. Si estás lista, quieren saber qué pasó, pero solo si tú puedes. Sofía miró a su madre. Laura apretó su mano. Te escucho, cariño. Te creo. Siempre. La chica tomó aire. Luego empezó. Mi padre siempre fue controlador, incluso cuando yo era pequeña. Después del divorcio, me decía que mamá no me quería, que se fue porque yo era un estorbo, que él era el único que me protegería. Laura se cubrió la boca para no sollozar. Cuando tenía 9, me sacó de la escuela. Dijo que me enseñaría en casa, pero nunca lo hizo. Solo me hacía ver documentales y escribir resúmenes. No me dejaba tener amigos. No me dejaba salir sola. Me decía que el mundo era peligroso, que solo él podía protegerme. Pero con los años, empezó a cambiar. Sofía desvió la mirada. Sus ojos se nublaron. A las 12, comenzó a tocarme. Al principio decía que era para enseñarme cómo debía protegerme de otros, que así yo sabría cuando alguien quería hacerme daño, que debía confiar en él. Luego ya no fingía. Laura rompió a llorar. El doctor Bennett apretó los dientes, conteniendo la rabia. ¿Y el embarazo? Cuando me empezó a notar más cansada, me hizo un test en casa. Dijo que no le iba a decir a nadie, que ese bebé sería solo nuestro, que yo debía aprender a cuidar lo que habíamos creado. Pero cuando comencé a tener dolores, me asusté. Quise huir. No me dejaba. Me escondía las llaves. Cerraba la puerta por dentro. Solo salíamos juntos. Y me vigilaba. Siempre. Sarah Parker tomaba notas en silencio, el rostro serio, pero con los ojos brillantes. ¿Y las fotos? Las tomaba después de, ya sabes. Me decía que si algún día me iba, las mostraría, que nadie me creería. Pero yo las encontré. Robé algunas. Me las guardé antes de ir a la clínica. Sabía que si alguien me creía, serían mi única prueba. Reynolds levantó la vista. ¿Podrías declarar esto ante un juez? Sofía asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Si eso significa que nunca más podré volver a esa casa. Sí. El detective cerró su libreta y se acercó a ella. Eres más valiente que muchos adultos que he conocido. Te prometo que ese hombre no volverá a tocarte. Jamás. Sofía cerró los ojos y por primera vez, las lágrimas que cayeron no eran de miedo, sino de liberación. El centro de detención del condado amaneció cubierto por una nube densa. Afuera, reporteros se agolpaban a ambos lados de la verja, buscando captar una imagen de Victor Eagle, el hombre que durante años se había paseado como un vecino modelo y que ahora aparecía en todas las cadenas como el monstruo de Pinewood. Dentro, en una sala estrecha y sin ventanas, el detective Reynolds observaba al sospechoso a través del cristal. Víctor estaba sentado con las manos esposadas sobre la mesa. Llevaba la misma camisa de la noche anterior, ahora manchada y arrugada. No había dormido, no había comido, y aún así, mantenía una expresión fría, casi vacía. ¿Está listo?, preguntó el agente a su compañero. Grabando. Todo preparado. Entraron. Victor Eagle, comenzó Reynolds sin rodeos. Está acusado de múltiples delitos: abuso sexual de menores, incesto, secuestro, falsificación de documentos médicos y posesión de material ilícito. ¿Tiene algo que decir? Víctor levantó la vista. Por un segundo, lo único que mostró fue desprecio. Todo eso lo dice una niña manipulada. Yo la he criado solo. ¿Eso no cuenta? ¿Dónde estaba su madre cuando lloraba por las noches? Reynolds lo ignoró. Tenemos pruebas, las fotos, su ADN, el historial médico, el testimonio de su hija. No va a salir de esta. Víctor esbozó una sonrisa torcida. Mi hija no sabe lo que dice. Está confundida. Le han metido cosas en la cabeza. El doctor, la madre, todos quieren separarnos. Separarte de ella es exactamente lo que estamos haciendo. No pueden probar que yo la obligué. No hay video, no hay audio, solo palabras. Y palabras se manipulan. El detective respiró hondo. Era el tipo de monstruo que se creía por encima de la ley. El tipo que se escondía detrás de tecnicismos,
sabiendo que durante años el sistema le dio la espalda a víctimas como Sofía, pero esta vez no iba a funcionar. Tenemos suficiente para mantenerte encerrado hasta el juicio, y créeme, añadió Reynolds, inclinándose. Vas a desear que el juicio llegue pronto, porque en esa celda ya saben lo que hiciste. Víctor bajó la mirada, pero no dijo nada más. En el hospital, Sofía dormía. Por primera vez en mucho tiempo, lo hacía sin interrupciones, sin miedo a que la puerta se abriera en medio de la noche. Laura se había quedado a su lado todo el tiempo, acariciando su mano, velando su descanso como si aún pudiera protegerla de los últimos fragmentos del horror. El doctor Bennett aprovechó el silencio para hablar con Sarah Parker, la trabajadora social. ¿Qué pasará ahora? El proceso será largo, respondió ella. Sofía tendrá que declarar en cámara Gesell. El material que entregó se está revisando. Ya hay una orden de registro para el ordenador de Víctor. Si allí encontramos más pruebas, lo condenaremos sin necesidad de que ella pase por un juicio traumático. ¿Y con Laura? Estamos tramitando la custodia provisional. Ya se activó el protocolo de reactivación de derechos parentales. Parece sólida. Ha estado limpia durante años, sin denuncias. Solo quiere recuperar a su hija. Y ahora tiene pruebas de que fue expulsada por manipulación. ¿Y el bebé? Sara lo miró con ojos tristes. La gestación está dentro del margen de viabilidad. Si todo va bien, nacerá con buen peso. El hospital ya contactó con el equipo de neonatología, pero el trauma prenatal puede tener efectos. No lo sabremos hasta que nazca. ¿Y si el padre también es el abuelo? Sara bajó la mirada. Es probable. El juez ya solicitó la prueba de paternidad. Si se confirma, las acusaciones se agravan aún más. El silencio los envolvió por un momento. Nunca lo habría imaginado, murmuró el doctor. Vivía a 3 casas de la mía. Así pasa siempre, respondió Sara. No llevan cuernos ni garras. Son padres, maestros, vecinos. Pero lo llevan por dentro. Justo en ese momento, el móvil del doctor vibró. Un número desconocido. Sí, una voz femenina, temblorosa, respondió al otro lado. ¿Es el doctor Bennett? Sí. ¿Con quién hablo? Me llamo Carol. Sé que no debería llamar, pero vi su nombre en las noticias. Usted ayudó a esa niña, Sofía. ¿La conoce? No, pero yo también fui paciente suya hace años, cuando tenía 14. Él me llevaba siempre. Víctor. Era amigo de mi padre. Me decía que era un favor llevarme a revisión. Siempre me hacía esperar en el coche. Nunca me dejaba sola con nadie. El doctor sintió que se le helaba la sangre. ¿Estás bien? Ahora sí. Pero creo que Sofía no es la única. Solo quería decirle que no está sola. Colgó. Thomas se quedó inmóvil. Luego marcó de inmediato al detective Reynolds. Tenemos otra víctima, dijo sin rodeos. Y puede que haya más. Horas después, las noticias comenzaban a hacerse eco del caso. Monstruo de Pinewood, padre y abusador, víctima embarazada de su captor. Los titulares inundaban Internet. Pero para los que estaban dentro, no era un espectáculo. Era el inicio de una cadena de ecos rotos que apenas empezaban a escucharse. En su celda, Víctor se sentó en el borde de la litera. En sus ojos no había arrepentimiento, solo cálculo. Y muy lentamente sonrió. Pasaron 6 semanas. El tribunal del condado de Pinewood estaba lleno. Cámaras en la calle, micrófonos apuntando al edificio. Pero dentro, silencio absoluto. Cada persona sentada en esas bancas sabía que no asistía a un simple juicio. Lo que se estaba decidiendo aquel día era mucho más que un veredicto. Era la forma en la que una comunidad entera respondía al horror que había vivido a solo unos pasos de sus propias casas. Victor Eagle estaba sentado junto a su abogado, trajeado, peinado, con ese aire frío y manipulador que no había abandonado desde el día de su detención. A su izquierda, el fiscal leía los cargos con voz firme. Por los delitos de abuso sexual continuado a menor de edad, incesto agravado, privación ilegítima de libertad, amenazas con coacción, posesión de pornografía infantil y falsificación de identidad médica, se solicita la condena máxima permitida por la ley del Estado. El abogado defensor no negó los hechos, se centró en tecnicismos. Intentó cuestionar la cadena de custodia de las pruebas.
Insinuó que Sofía había sido influenciada por su madre, que la historia se había alimentado del trauma, pero el jurado lo escuchaba con una mezcla de incredulidad y asco. La verdad ya había calado demasiado hondo. La declaración de Sofía, grabada días antes en cámara Gesell, se proyectó en pantalla solo para los miembros del jurado. No fue necesario mostrarla al público. Bastó con sus palabras, firmes pero temblorosas, con sus silencios cargados de años de miedo, para sellar el destino de Víctor. A las 11:34 de la mañana, el veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. El juez no vaciló al dictar sentencia. Víctor Eagle, queda usted condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lo que ha hecho no solo destruyó la infancia de su hija, es un crimen contra la humanidad misma. Y hoy, esta corte responde con toda la fuerza de la ley. Víctor no dijo una palabra, solo apretó los labios. No lloró, no suplicó, no reaccionó, como si el castigo no lo tocara, como si, en el fondo, aún creyera que algún día podría recuperar el control, pero no lo haría, nunca más. Fuera del tribunal, Laura abrazaba a su hija. Sofía tenía ojeras profundas, pero los ojos más vivos que nunca. El embarazo seguía su curso. Su vientre había crecido visiblemente en el último mes. Aún faltaban unas semanas, pero los médicos estaban optimistas. El bebé, una niña, ya tenía nombre: Esperanza. ¿Te sientes lista para ser mamá?, le había preguntado el doctor Bennett días antes. Sofía había tardado en responder. No sé si estoy lista, pero sé que voy a luchar por ella, como nadie luchó por mí al principio. Ahora, entre cámaras y abrazos, Sofía era más que una víctima, era un símbolo, una voz. Muchas escuelas la invitaron a compartir su historia. Algunas asociaciones de defensa del menor se ofrecieron para protegerla de por vida, pero ella aún no había dicho que sí a nada. Quiero tiempo, decía. Quiero vivir sin tener que contar lo que me pasó a cada paso. Quiero descubrir quién soy. Sin él. Laura la apoyaba. El doctor también. Sabían que lo peor había pasado, pero lo difícil apenas empezaba. Días después, el doctor Bennett regresó a su rutina en la clínica, pero nada era igual. Ahora, cada niña que entraba por la puerta era una posibilidad que no se podía ignorar. Ya no bastaba con revisar síntomas. Había que mirar más allá, preguntar distinto, escuchar con más intención. Una tarde, mientras organizaba fichas, encontró una nota escrita a mano entre los papeles. Gracias por no mirar hacia otro lado. Ahora puedo mirar hacia adelante. No tenía firma, pero sabía de quién era. Guardó la nota en su cartera. Esa noche, ya en casa, revisó su correo. Había un mensaje de Sarah Parker. Confirmado. En la casa de Víctor se encontraron más grabaciones. Identificamos al menos a 3 menores más. Una de ellas ya ha sido localizada, las otras 2 aún no. Estamos trabajando en ello. Gracias por haber empezado esto. Fue más grande de lo que imaginábamos. El doctor se quedó en silencio. Sí, más grande de lo que imaginaban. En su celda, Víctor no hablaba con nadie. Rechazaba visitas. No salía al patio. No tenía privilegios. Pero cada noche, cuando las luces se apagaban y el módulo quedaba en silencio, susurraba: nadie más te va a tocar, Sofía. Nadie. Porque sigues siendo mía. Uno de los guardias escuchó el susurro desde la garita. No dijo nada. Solo lo anotó en su informe. El sistema lo había encerrado, pero la oscuridad que vivía en él seguía allí dentro. Y al otro lado del mundo, en una pequeña sala de partos con luz tenue y personal atento, Sofía gritó. No de miedo, de fuerza, de vida. Eran las 3:42 de la madrugada cuando nació Esperanza Eagle Jensen. 2 kilos 400 gramos, pulmones fuertes, ojos abiertos, un llanto que no era dolor, sino anuncio de que algo nuevo empezaba. El doctor Bennett la sostuvo unos segundos, y cuando la colocó sobre el pecho de Sofía, ella la abrazó como si ya supiera todo lo que había costado traerla al mundo. Y entonces, por primera vez, Sofía sonrió. No por gratitud, no por alivio, sino por futuro.